Hola, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago. Soy el pastor de la congregación, me llamo Joel y les doy la bienvenida a este estudio de Primera de Corintios. En ella estamos aprendiendo lo que una iglesia no debería ser. Uno puede aprender de un error de otros, puede aprender de un mal ejemplo de otros, y eso es lo que estamos haciendo. Estudiando este libro y viendo cómo el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, escribiendo esta carta, corrige a una iglesia carnal. ¿Qué es una iglesia carnal o qué es un cristiano carnal? Es una que se deja llevar por la carne en lugar del Espíritu. No es guiada por el Espíritu Santo, sino por los deseos de la carne, por los apetitos de la carne, enfocados más bien en su cuerpo, enfocados en sus emociones, en sus 5 sentidos, y no en el Espíritu Santo. Y eso lo vemos a través de las características que ya hemos estudiado. Si ustedes quieren ver en detalle estos, podrán ir a otros videos que ya hemos posteado para que los puedan ver en detalle, pero los voy a enumerar aquí rápidamente antes de entrar en el día de hoy. Primero, un creyente carnal crea divisiones y contiendas. Y una iglesia carnal está llena de divisiones y contiendas. Número 2, ellos no pueden digerir bien la palabra de Dios. Simplemente no se aplican al estudio de la Biblia, prefieren volver a los mismos pasajes de siempre y no profundizan en el estudio. Número 3, edifican solo para aparentar ser espirituales y maduros, pero la verdad es que están construyendo solamente con madera, heno y hojarasca, como dice 1 Corintios 3. Cosas pasajeras, livianas, fáciles de construir, pero que no son duraderas. Número 4, son sensuales, pero no son santos. Se dejan llevar por sus 5 sentidos y sus deseos y no se han apartado para ser dedicados o consagrados a Dios y al servicio de Dios en su iglesia. Número 5, se creen sabios, pero esa sabiduría es de este mundo. Ellos saben más de lo que dice el mundo sobre algún tema y las filosofías de este mundo que lo que realmente dice la Biblia. Número 6, juzgan, pero no disciernen bien entre el bien y el mal. Juzgan el corazón de otras personas, algo que no podemos hacer. El único que sabe el corazón de un hombre es Dios. Número 7, no reciben corrección bien del liderazgo de la iglesia. Creen tener la razón, entonces no entienden por qué el liderazgo los quiera corregir, les quiera instruir. Número 8, confían más en el mundo que en la familia de Dios para resolver conflictos. Y es por eso que van a la corte, a juicio, a tribunal, para ellos resolver sus conflictos. Número 9, no saben convivir en familia, en su propia familia. No saben llevar bien el matrimonio, no saben realmente criar bien a sus hijos, les falta la sabiduría para poder hacer eso. Número 10, están inflados en su conocimiento. Pueden tener conocimiento de Biblia, pero dejan de lado el amor. O sea, no están aplicando bien lo que la palabra de Dios dice para el beneficio de otros. Número 11, celebran su libertad en Cristo sin tomar en cuenta a otros. Yo tengo el derecho de hacerlo, yo quiero hacerlo, me da lo mismo como afecta a los demás, dicen. Número 12, son cristianos consumidores. Ellos quieren los beneficios de participar en una iglesia que es al modo de ellos, como ellos definen que una iglesia debería ser. Y entonces buscan una iglesia que tenga los programas que ellos quieren, en lugar de ellos ayudar a edificar la iglesia en la cual están, para que venga a ser una de esas iglesias. Número 13, no siguen el ejemplo de sus líderes, no siguen el ejemplo de buenos líderes, de personas que son un ejemplo para ellos, simplemente no ven la importancia de seguir ese ejemplo. Número 14, no aprenden de los errores de otros en la historia. Por ejemplo, Israel en el Antiguo Testamento. Número 15, no se someten a autoridad. Todos estamos bajo alguna autoridad, sea en la sociedad, sea en el hogar, donde sea, y simplemente no quieren someterse ahora a esa autoridad. Número 16, son irreverentes. O sea, no le dan la importancia a las cosas que merecen respeto, que merecen un reconocimiento espiritual, que merecen un comportamiento adecuado. Por ejemplo, la cena del Señor en 1 Corintios 11. Número 17, ignoran cómo funciona el cuerpo de Cristo.
Ellos se ven en una forma independientes, seguidores de Cristo, sin tomar en cuenta que deberían participar como miembro del cuerpo y ser activos en esa membresía para el crecimiento de todo el cuerpo. Y es por eso que se escribió 1 Corintios 12, hablando de los dones y cómo funciona el cuerpo de Cristo. Número 18. No entienden la importancia del amor verdadero en ese cuerpo. Y por eso se escribió 1 Corintios 13. No les importa mucho sus dones, o importa más los dones para ellos que el amor, perdón. Número 19, desean dones para lucir. Ellos quieren lucir espirituales, quieren lucir capaces, quieren lucir como líderes, y no para edificar el cuerpo de Cristo. Eso muestra su inmadurez. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a comenzar en el versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Voy a leer el capítulo entero para que tengamos el contexto y después vamos a volver a algunos puntos especiales. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, que por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña,
sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo, le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vemos una iglesia aquí que está en práctica tratando de ejercer todos los dones, pero resaltando algunos dones por sobre otros, y es normal que una persona que quiere lucir, una persona que quiere figurar, una persona que quiere que otros noten que ellos tienen dones, quieran algunos de los dones que más se lucen, que más se ve. Si tú estás buscando la atención cuando estás ejerciendo el don, si tú quieres figurar cuando estás ejerciendo tu don, no lo estás haciendo en amor, estás haciendo ruido, estás realmente demostrando que no lo estás haciendo para beneficio de otros. Y tenemos que recordar lo que dice el capítulo justo anterior a este, que el amor es indispensable y el amor no busca lo suyo. En 1 Corintios 14, aquí, lo que estamos viendo es una explicación de las prioridades, que hay algunos dones que son más importantes que otros, en especialmente el culto de la iglesia cuando está el público presente. Versículo 1 dice, seguid el amor, eso es primordial, principal, y procurad los dones espirituales. Es importante que nosotros no ignoremos los dones espirituales. Número 2, pero sobre todo, o sea, de todos los dones que él ha mencionado en capítulo 12 y capítulo 13, ahora llegando al 14, él dice, el más importante es profetizar. Ahora, hay un problema cuando nosotros tenemos una transliteración. Una traducción es cuando se ocupan palabras, por ejemplo, en español, que vienen de otro idioma, por ejemplo, el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Si es una traducción, entonces tenemos una palabra en español que describe lo mismo que la palabra en el griego, y se usa esa palabra entonces para traducirlo. El problema con una transliteración es que se toma la palabra en el original, en el griego, y se inventa una palabra en el otro idioma, por ejemplo el español. Y de ahí entonces ha salido la palabra profetizar o profecía. Y el problema con eso es que si no existía antes una palabra, tenemos nosotros que asegurar de que tenemos bien una definición que describe lo que significa profetizar o la profecía. Y en muchos casos la gente no lo entiende, en muchos casos simplemente ignoran lo que la Biblia está diciendo sobre la profecía o qué es la profecía o cómo se ocupa la profecía. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pablo, sobre todo deberían buscar ustedes profetizar, la gran mayoría de la gente dice, entonces yo tengo que recibir alguna revelación especial de Dios sobre eventos futuros para compartir eso con la iglesia. No es el caso. En algunos casos, especialmente en el Antiguo Testamento, especialmente con los profetas del Antiguo Testamento, Dios reveló eventos futuros. Al apóstol Juan también le reveló eventos futuros y tenemos ahora el Apocalipsis. Pero no todos los profetas que cuando pregonaban, cuando hablaban palabra de Dios, estaban hablando algo revelado solo a ellos o revelado sobre eventos futuros. Estaban ellos hablando las verdades de Dios que Él ya había revelado o en su palabra o había revelado
por medio de algún sueño o visión que ellos habían tenido, pero que eran correcciones para el pueblo de Dios. Era un mensaje para el pueblo de Dios de cómo deberían ellos o arrepentirse o corregir su forma de pensar en cuanto a quién es Dios, o simplemente que ellos deberían aprender de la enseñanza del profeta cómo vivir en una forma que le agradaba a Dios. O sea, lo que mayormente hacen los que enseñan y predican la palabra de Dios hoy día. Mucho de lo que era la prédica y la enseñanza de los profetas en el Antiguo Testamento era justamente eso. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos, vemos que habían algunos que predecían el futuro, pero no todas las veces que se menciona, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la profecía o un profeta está hablando de alguien que va a predecir el futuro. Entonces, en una transliteración, nosotros tenemos a veces que asegurar de que tenemos una definición clara. ¿Cómo llegamos a una definición clara de lo que significa el griego? Viendo cómo se usaba en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos cómo se usa? Tenemos que ir comparando pasajes de la Biblia. No tenemos el tiempo de hacerlo en el momento, pero si ustedes toman el tiempo para ver cómo los profetas predicaban en el Antiguo Testamento y cómo usaban en el Nuevo Testamento este don de la profecía, van a ver que en el gran número de casos simplemente estaban predicando la palabra de Dios ya revelada, estaban pregonando el mensaje de Dios al pueblo que necesitaba escucharlo. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, la semana pasada no terminamos el capítulo entero, terminamos hasta el versículo 8, así que voy a llegar al 8 y leer de ahí hasta el final. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido que ha revelado suficiente y que de ahí en adelante los profetas han de predicar y enseñar lo que ya se ha revelado. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué? Lo dicen los versículos que siguen. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, o sea, una mayor revelación, algo completado, que en este momento cuando se está escribiendo esta carta no se había completado, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y después en capítulo 14, versículo 1, el que sigue, él dice, procuren el amor sobre todas las cosas. Deberían ustedes realmente desear tenerlo por prioridad, todo lo que hacen, hacerlo en amor. Ahora, cuando aquí está hablando de lo perfecto que vendrá, entonces estas otras cosas se van a acabar. Y no está hablando de todos los dones. Eso es lo interesante. No está hablando de todos los dones, está hablando nomás de estos tres. Dice que se acabarán las profecías, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué estos tres dones y por qué no los demás? Si estamos hablando de un tiempo en que venga Jesucristo y nos lleve a estar con Él, entonces no vamos a necesitar los otros dones, vamos ya a estar en un estado de perfección en la presencia de Dios, habiendo sido perfeccionados con un cuerpo glorificado en su presencia. Entonces no vamos a necesitar tampoco de otros dones. Si estamos hablando de estos dones en particular, tenemos que preguntarnos por qué dice que va a estar, estos dones van a ser los que van a cesar o van a terminar de tener un impacto sobre nosotros o no vamos a tener que ejercerlos más. Y es porque vendrá, dice, o cuando venga, lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Bueno, si fuera el Señor Jesucristo sería el perfecto. Cuando está hablando de lo, cuando está hablando de algo que no tiene personalidad, no está hablando de un personaje. Podría ser cuando venga el reino, algunos han dicho, y se cumpla toda revelación, es la otra opción o la otra posibilidad.
Cuando ya se cumplió el canon, cuando se cumplió la revelación, porque los profetas y los que conocieron a Cristo como apóstoles del primer siglo, todos ellos murieron, y ahí terminó el canon. Creemos nosotros que lo que nosotros ahora tenemos es palabra de Dios, y no hay mayor revelación a eso que nosotros ya tenemos. O sea, no se agrega revelación a esas cosas. Hay algunas personas que creen en una revelación continua, pero lo que la mayoría de ellos dicen está fundamentado ya en la palabra de Dios. Si ellos se paran y dicen, yo tengo revelación del Señor y Él quiere que ustedes sepan que Dios es amor, bueno, la Biblia ya lo dice. O que en los futuros tiempos las cosas van a empeorar, la Biblia ya dice. O que vendrán guerras y rumores de guerras, la Biblia ya lo dice. Si ellos específicamente profetizan algo y no se cumple, entonces deberíamos nosotros tomarlos como falsos profetas. La Biblia lo dice. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia dice que las profecías acabarán y cuando las lenguas acabarán y cuando la ciencia o el conocimiento, mayor conocimiento que nosotros estamos recibiendo de quién es Dios, cuando eso se acaba es porque la revelación de Dios tiene un momento en que termina su revelación especial a la humanidad. Ahora, ¿puede Dios hablar a tu corazón? Claramente. ¿Lo hace a través de su palabra? Sí. ¿Lo hace a través de su espíritu? Claramente. ¿En respuesta a oración te puede guiar a ti personalmente? Sí. Si eres líder de una congregación, puede dirigir a la congregación en cierta dirección, claramente. Pero que hayan doctrinas que se van a agregar, que hayan revelaciones de eventos futuros que se van a agregar a lo que nosotros ya tenemos, yo personalmente creo que esas habilidades han terminado. Y lo hago y lo digo por este mismo pasaje. La Biblia claramente dice que nosotros maduramos, como lo dice aquí, ya no seamos niños, maduramos nosotros cuando aceptamos lo que la palabra de Dios nos dice y lo ponemos en práctica. Por eso yo creo que cuando habla de lo perfecto, está hablando de la palabra de Dios. Y que ahora estamos viendo como en un espejo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es revelado en la palabra de Dios y no estamos directamente en la presencia de Dios. Pero dice, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios algún día, entonces vamos a ver cara a cara y seremos conocidos como también, o conoceremos como hemos sido conocidos. Entonces vendrá un tiempo futuro en que en el reino de Cristo nosotros vamos a tener perfecto conocimiento de lo que Dios nos quiso revelar. En el momento seguimos en progresión, seguimos creciendo y Él sigue revelando a través de su palabra lo que nosotros tenemos que saber acerca de Él y los eventos futuros. Sea que estos dones son para hoy o no, personalmente yo creo que no es tan importante. ¿Y saben por qué? Porque 1 Corintios 14 nos da reglas y normas de cómo comportarse en una iglesia aún practicando estos dones. Dice que el hablar en lenguas no es tan importante, que todo debería hacerse para edificación de la iglesia y lo que más edifica a la iglesia es el pregonar la palabra de Dios, el ejercer la profecía. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como creyentes si nosotros aún tomamos que estos pasajes están hablando de un tiempo futuro que se acabarán las lenguas y las profecías y todo eso? Si decimos que aún eso tiene vigencia hasta el día de hoy, ¿qué debería ser nuestra actitud en la congregación? La palabra de Dios dice que en la congregación claramente deberíamos hacer todo esto para edificación. Y si yo hablo en lenguas y especialmente no hay un intérprete, ¿de quién va a ser el beneficio? Solamente para mí, personalmente. Hay algunos errores comunes que se ha visto a través de la historia en cuanto a los dones. Número 1, el hablar en lenguas es lo más importante de todos los dones. Y eso está refutado en lo que acabamos de leer en 1 Corintios 14. El hablar en lenguas es señal de que uno es espiritual. Eso también está refutado, porque vemos que esta era una iglesia carnal y habían personas que hablaban en lenguas. El tercero, el hablar en lenguas es para todo creyente, porque es una señal de que ha llegado el Espíritu Santo en ti. No es lo que enseña 1 Corintios 14.
solo porque todos recibieron el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas en Hechos capítulo 2 y lo hicieron como señal para los judíos, que es otra cosa que nos muestra 1 Corintios 14, que es para señal. Era para que ellos supieran que se estaba predicando el Evangelio basado en la profecía de Joel. Entonces tenemos nosotros una clara instrucción, podríamos decir aquí en 1 Corintios 14, de cómo deberíamos comportarnos en una congregación y no deberíamos dejarnos llevar por estos argumentos de que tenemos todos que hablar en lenguas y tenemos todos que tener estos otros dones si vamos a ser espirituales. Llegó un joven a nuestra congregación una vez y él dijo que él tenía todos los dones y yo le dije, muéstrame dónde dice la Biblia que alguien tenga todos los dones. Porque si tú tienes todos los dones, no necesitas a otros miembros del cuerpo. No necesitas participar en una iglesia. Hay tantas personas que cuando se hablan de dones simplemente siguen una enseñanza del mundo, siguen una enseñanza y una lógica de iglesias que no tienen una sana doctrina porque nunca se basan en la Biblia en 1 Corintios 14. La gran mayoría de las iglesias donde yo he visto que se practique el don de hablar en lenguas y otros dones mencionados aquí en estos capítulos, ellos lo están haciendo casi como un show, lo están haciendo casi como un circo. El énfasis no es el Señor Jesucristo. Hay mujeres que están involucradas en liderazgo, que están predicando y enseñando, cuando en este capítulo y en 1 Timoteo y otros libros, claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice eso no es correcto. Hay muchas instrucciones en este capítulo que esas personas simplemente están violando. Todo el mundo está hablando a la vez, o sea, hay un desorden terrible. Y el apóstol Pablo dice, eso me preocupa porque llegará una persona que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra, y ellos dirán, ustedes están locos. Y hay gente que asiste a esas iglesias y dicen, sí, ¿y qué importa que la gente diga que estamos locos? Bueno, Pablo aquí está diciendo, yo me preocupo por eso, yo me preocupo por su testimonio. Yo preferiría que ustedes hablaran, o que yo podría hablar solamente unas 3, 4, 5 palabras, unas pocas palabras en algo que se pueda entender, que hablar miles de palabras en un idioma que no se pueda entender. Y es por eso tan importante que nosotros seamos pregoneros, declaradores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la persona inconversa, indocta, cuando entre al templo y escuche la palabra, ellos no solamente lo puedan comprender, pero el Espíritu Santo lo pueda usar para convencerlos de pecado. Es exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo en 1 Corintios 14, al final del capítulo. Vemos en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal. 1 Corintios 14, 22. No a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El beneficio principal, si estamos en la congregación, es para el creyente que quiere crecer y madurar en el Señor. Y por eso entonces dice que la profecía es más importante. Y las lenguas, dice, es por señal. ¿A quiénes? No a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cuáles incrédulos? Los que sabían qué decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la profecía, que decía que cuando viene el Mesías y cuando vienen los que representan el Mesías van a hablar en lenguas, van a ellos poder declarar que en las verdades de Dios en un idioma diferente al de ellos mismos. Y eso fue lo que le sorprendió a la gente en Hechos capítulo 2, que estaban todos predicando y declarando las verdades de Dios, pero en el idioma que ellos entendían en su propia nación. O sea, estaban hablando en un montón de diferentes idiomas. No era algo que no se podía entender. Y por eso debe haber un traductor si es que en la congregación alguien va a decir, yo tengo palabra del Señor y lo quiere decir en otro idioma. Algunos dirán, pero pastor, ¿qué tiene que ver con nosotros como iglesia si en nuestra iglesia nadie habla en lenguas? Quiero asegurar de que ustedes entienden el por qué nosotros no enfatizamos el hablar en lenguas. Es evidente que es una señal para los judíos, porque si fuera señal para los incrédulos, no tendríamos
versículos 23 en adelante, que dice: si pues toda la congregación se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entre indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si es señal para los incrédulos, ¿por qué dice aquí entonces que no es un buen lugar para practicarlo? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. Que las personas reciban la palabra de Dios, tenga un impacto en sus vidas por el poder del Espíritu que trae convicción para que ellos respondan en una forma adecuada a la palabra. Y no lo pueden hacer si es en una lengua que ellos no entienden. Pero para el judío, el hablar en lenguas era una señal para ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando en cualquier momento que llegara el Mesías. Y por eso se usó bastante en la iglesia del primer siglo, cuando habían judíos presentes, para ellos poder declarar las verdades de Dios a un pueblo que necesitaba una señal, que buscaba señal. Eso es lo que el apóstol Pablo dice de los judíos. Ellos siempre están buscando una señal. Era para ellos lo que le había dicho el Antiguo Testamento que deberían estar buscando. Ahora, más de una vez en este capítulo dice que los dones que se están ejerciendo deberían ser para edificación del cuerpo. Si no es para edificación, entonces no es en amor. Alguno dirá: pero pastor, también quedó en el tintero explicar los dones. Usted sigue hablando de los dones, pero no sabemos exactamente cuál es cada uno. Simplemente pasó por la lista rápidamente. Bueno, lo vamos a ver ahora. Yo les prometí que lo íbamos a ver, así que rápidamente vamos a ver estos dones. Se mencionan los dones en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, versículo 11. En 1 Corintios 12, versículo 8, tenemos primeramente en la lista sabiduría. La sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento que tenemos de la mejor forma a cualquier situación. O sea, uno puede ser inteligente, pero no muy sabio. Uno puede tener información, pero no saber aplicarla en la forma más sabia. Podría uno saber, por ejemplo, que un tomate técnicamente es fruto, no es vegetal. Pero también, si uno es sabio, va a saber que no lo va a incluir en una ensalada de fruta, porque no va a tener un buen sabor. Es simplemente una ilustración. Cuando dice que es palabra de sabiduría, ahí entonces eso significa que la va a compartir con otros. Recuerden que los dones no es simplemente para uno, no es para que yo tenga sabiduría, es para que yo la esté compartiendo con otros miembros en el cuerpo. Después viene la ciencia. Esa palabra en el griego es gnosis, que significa la habilidad de aprender y retener información. Esta persona es la que puede memorizar versículos con facilidad, es una persona que retiene esa información con facilidad y la puede compartir con otros. Generalmente una persona que es maestro o maestra de escuela dominical tiene esta habilidad. Ellos dicen: pero el versículo tal, recuerda que dice eso, y eso se compara con este otro versículo, y entonces tienen este don de retener y de procesar mucha información. Y como dice que es palabra de ciencia, quiere decir que entonces es para comunicarlo a otros para el beneficio de otros. Después viene la fe. Yo creo que todos sabemos que la fe es simplemente creerle a Dios y poner en práctica lo que Dios nos ha dicho. O sea, si Él nos pide obediencia, aunque no veamos la forma de hacerlo, lo vamos a hacer, vamos a obedecer, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, estos creyentes que tienen el don de la fe, aunque todos tenemos fe y todos deberíamos tener fe, ellos tienen una habilidad sobrenatural de confiar en Dios. Es extraordinaria esta habilidad y ellos simplemente pueden actuar cuando otros todavía temen o están inseguros. Después viene sanidades. La habilidad de sanar a otros o de orar para que sean sanados. Vemos en Santiago capítulo 5 que la Biblia dice: si hay alguien enfermo entre ustedes, no dice busquen a alguien con el don de sanidad. Dicen que vaya el liderazgo de la iglesia, unja con aceite y ore por el hermano, confesando él sus pecados, si es por pecado quizás que tenga esa enfermedad,
y la oración de fe salvará al enfermo, dice. 1 Corintios 12, versículo 10 dice, el hacer milagros es lo que sigue. Esa palabra es dunamis, que significa fuerza extraordinaria o milagrosa, poderosa. Es donde nosotros sacamos la palabra dinamita. Y en este caso, esta persona tiene el poder sobrenatural para hacer cosas sorprendentes, podríamos decirlo así, en el nombre de Cristo, donde nosotros los llamamos milagros. Principalmente fue usado por los apóstoles y el liderazgo de la primera iglesia en Jerusalén y en otros lugares donde ellos salieron a predicar para confirmar la palabra de Dios que se estaba predicando, que ellos supieran que estaban ellos hablando en el nombre de Jesucristo. Después viene profecía. Esta es la que también se menciona en Romanos 12 y en Efesios capítulo 4 y versículo 11. La profecía es la habilidad de recibir revelación de Dios para predecir el futuro, en algunos casos, pero esos son los casos raros, y para declarar lo que ya se ha revelado en su palabra. Les doy un caso. Yo creo que Dios todavía revela de vez en cuando cosas que han de suceder o que ya sucedieron que nadie más sepa. Estábamos buscando un joven en Colombia desaparecido y Wendy y yo en oración, ayuno, pidiendo que Dios nos revelara qué fue lo que había sucedido para que lo encontráramos. Supimos que él había muerto y que lo habían matado. Wendy y yo, los dos, el mismo día, el Señor nos compartió esa información para nosotros estar mejor preparados seguramente para ayudar a la familia a pasar por ese tiempo de luto, de duelo. Y es más, Wendy y yo fuimos los que descubrimos el cuerpo del joven en su apartamento. Así que yo no pretendo tener el don de la profecía, pero en ese caso Dios me reveló algo que nadie más sabía, simplemente en respuesta a oración. Yo creo que ahora el don de profecía es más bien pregonar la palabra de Dios, declarar lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Es mencionado, como dije, en Romanos 12 y en Efesios 4, entre los líderes de la congregación. Están los profetas. Y después tenemos discernimiento de espíritus. La habilidad de discernir entre el bien y el mal y de ir más allá de lo superficial es el discernimiento de espíritus. Es una persona que ellos tienen una habilidad innata de notar cuando una persona esté sufriendo por dentro, aunque tengan una gran sonrisa por fuera. Ellos saben cuando hay algo que no anda bien, aunque no siempre puedan definir exactamente lo que es. En Hechos capítulo 8 y versículo 23 tenemos un ejemplo de eso. Hechos 8. Tenemos aquí a un personaje llamado Simón. Y dice el versículo 18 de Hechos 8, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hasta ahí vamos bien, es claro que eso uno lo puede notar simplemente con las palabras y la actitud de esta persona. Pero dice versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso ya está hablando de la condición del corazón y la condición espiritual de este personaje. Y eso solamente lo puede ver una persona que tiene discernimiento. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo, esa palabra veo ahí es yo analizo o yo puedo discernir que estás en eso. Así que la persona que tiene discernimiento de espíritus, como dice también 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4, puede discernir más allá de lo que se ve, lo que aparenta. Dice versículo 1 de 1 de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo. La persona que tiene discernimiento va a notar al tiro, eso es mentira, ese es falso profeta. Y como la Biblia dice que deberíamos cuidar de no juzgar mal, que no deberíamos juzgar simplemente por apariencias, por ejemplo, y Jesús dijo que deberíamos ser sabios en nuestro juicio. Muchos de los que tienen el discernimiento, la gente dice, pero ¿cómo lo sabes? Y no deberías juzgar. Y ellos simplemente están ejerciendo su don. Después tenemos lenguas e interpretación de lenguas. Van juntos porque sin la interpretación las lenguas no valen para edificación en el cuerpo de Cristo. Y si quieren saber un poco más de cómo se ejercían las lenguas o cómo se ejerció para evangelismo, cuando primero se usaron, lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 18. Algunos dicen, pero pastor, yo hablo en un idioma angelical, y yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio? En primer lugar, no tenemos una mención en la Biblia de que haya realmente un idioma angelical. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo está dando una suposición. Digamos que yo pueda hablar en otros idiomas y aún pudiera comunicarme con ángeles en un idioma especial. Cuando uno habla en una suposición, no quiere decir que existe, sino más bien, digamos, supongamos que hasta ese momento, porque él está exagerando ahí diciendo, si aún yo diera mi cuerpo para ser quemado en beneficio a otros. Él está llegando a un extremo para hacer notar qué tan importante es el amor. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué se habla tanto de idiomas angelicales? Si los ángeles hablan nuestro idioma cuando vienen y traen alguna revelación o alguna comunicación de parte de Dios. Eso es lo que muestra la Biblia. ¿Y cuál sería el propósito de tener esta habilidad de hablar un idioma angelical? Si Dios te entiende en tu propio idioma y no deberías hablar con tus ángeles, sino directamente con Dios. La Biblia nunca dice que deberíamos nosotros pedirle a un ángel algo. Los que hablaron con ángeles estaban simplemente hablando con uno que vino para hablarle de lo que Dios quería en ellos. Por ejemplo, María, ahora que estamos cerca al tiempo de Navidad, María tuvo una charla con un ángel queriendo más información porque el ángel vino para revelarle a ella que iba a ser la madre del Mesías. Ahora, hay algunos dones que solo aparecen en Romanos. Romanos capítulo 12. Son mencionados aquí entre la lista de dones. Y lo quiero leer para que tengan del versículo 6 al 8. Pueden leer todo el capítulo, sería de beneficio esta semana, pero aquí vamos a ver que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ya hablamos de la profecía. Pero después dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Voy a sacar de la lista algunos que no aparecen ni en 1 Corintios ni en Efesios 4. Explicar esos primero y después voy a ver algunos en esta lista que también se mencionan en Efesios 4:11. Primero vamos a ir con la misericordia. Es la habilidad, la sensibilidad de sentir lo que otros sienten y compartir su experiencia con ellos, sea alegría, sea duelo. Tienen simplemente una habilidad de conexión con otros y de pasar ese momento con ellos en una forma especial. El que sigue es exhortación. Esta palabra tiene otro significado en Chile, más bien tiene una connotación de corregir a otros. Pero en la Biblia la exhortación literalmente significa pedir que otro te acompañe, se acerque a ti a acompañarte. ¿Con qué propósito? Bueno, es la habilidad de animar a otros y acompañar a otros en su crecer y caminar con el Señor. Después el otro que se menciona es el repartir. La habilidad literalmente de compartir lo que tienes con otras personas. La generosidad podría ser hasta la hospitalidad. Lo que compartes es lo que ya tienes, lo que es tu casa, tu comida, tu auto, lo que sea, la habilidad de repartir. Y después, tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12 y en Efesios 4:11,
Hay algunos mencionados que son el liderazgo en la iglesia. Estos también son dones dados a la congregación. Podemos ir a Efesios capítulo 4 y versículo 11 para leerlo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos de nuevo, los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, pero porque estos son líderes en la congregación, están ellos también ahí para perfeccionar a los santos, o sea, a los miembros, ir entrenándolos a ellos para que ellos hagan el ministerio. Uno de los graves errores que tenemos en iglesias hoy día es que la gente cree que el pastor es el que hace el ministerio, o el pastor y los diáconos. No, los miembros de la congregación han de hacer el ministerio. Por eso son parte del cuerpo, cada uno ministrando sus dones los unos a los otros. Y el que dirige eso, el que preside en eso, el que aporta y ayuda a que ellos aprendan a hacerlo, es el pastor o los pastores y también los diáconos. Ellos están para administrarlo y para ayudar. Y por eso tenemos las palabras aquí, versículo 11, que hablan de diferentes habilidades que Dios da para el liderazgo de la iglesia. El primero es el apóstol. Habían apóstoles especiales que vieron al Señor Jesucristo. Yo no pretendo ser uno de esos. Ellos reunían habilidades que yo no pretendo tener. Pero el apóstol es el misionero de hoy día, porque es la habilidad de representar a Dios en otras culturas para hacer discípulos y establecer iglesias. Eso es lo que hace el misionero, es lo que hacía el apóstol en tiempos antiguos. Y entonces habían algunos que no eran los 12, incluyendo al apóstol Pablo, y los 12 que estuvieron en el libro de Hechos, habían otros apóstoles más que ellos. Ellos eran los principales, pero habían algunos otros que salieron como misioneros, y la palabra apóstol básicamente significa un representante con una misión, o sea, alguien que representa a otro para cumplir una misión. Hoy día los tenemos en gobierno y en otras funciones donde uno manda un mensajero, cuando uno manda a alguien que tiene la autoridad que uno le ha dado para que ellos cumplan con cierto deber. Después tenemos a maestros. Esto tiene que ver con el don de la enseñanza. Es la habilidad de enseñar en forma ordenada y lógica las doctrinas de Dios. Tenemos el don de servicio mencionado en Romanos, también en Primera de Corintios, que es la habilidad de reconocer y suplir las necesidades de otros. No siempre es uno de liderazgo, pero puede serlo. Tenemos el evangelista, solo mencionado aquí en Efesios 4:11, y en el libro de Hechos menciona que habían algunos evangelistas. Estos tienen la habilidad sobrenatural de compartir el evangelio. Todos deberíamos compartir el evangelio, pero ellos tienen una habilidad sobrenatural de persuadir a otros con el evangelio de que ellos han escuchado el mensaje de Dios para salvación. Después tenemos uno de los libros lo llama administración, uno de los pasajes lo llama presidir y aquí lo llama pastor. Yo creo que son uno y el mismo y les voy a explicar por qué. Es la habilidad de administrar recursos, sean humanos o sean monetarios, de sustancia, para avanzar la obra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, tenemos una enseñanza que quizás va a aclarar para algunos este conflicto, porque hay personas que dicen, pero la Biblia los llama obispos y después están los ancianos y después dice que hay pastores. Y entonces, ¿quién es quién? ¿Y quién lleva la batuta? ¿Quién es el que realmente tiene la autoridad? La verdad es que cuando habla de esos tres está hablando de un mismo cargo. Y lo sabemos por lo que dice 1 de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos, esa es una de las palabras, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Ahí está el pastor. ¿Quién apacenta la grey? ¿Quién apacienta las ovejas?
un pastor, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Cuando dice la palabra cuidando, está hablando de literalmente obispar. Es la palabra en forma de verbo que nosotros vemos en 1 Timoteo cuando dice el que anhela el obispado, anhela una buena obra. Entonces ahora les voy a explicar, bueno, voy a seguir leyendo aquí, dice, vosotros cuidando de ella, obispando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿por qué los llama pastores? Si son ancianos, no dice el príncipe de los ancianos, dice el príncipe de los pastores, pero está hablando de ancianos, es porque son palabras sinónimas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, tenemos 3 cargos, 3 palabras que describen el que preside, el que guía a la congregación, el que pastorea. Tenemos primeramente pastor, que es la habilidad dada por Dios, por su gracia, para alimentar y cuidar de un rebaño. Esto requiere en parte la administración. Tenemos también a ancianos. La palabra es presbíteros, de donde nosotros tomamos la palabra del presbiterio, y es la habilidad de guiar a otros con su experiencia, porque son ancianos. Se ocupa la palabra anciano como alguien que ya tiene algo de experiencia en caminar con el Señor y sirve de guía a otros. Y después está la palabra obispo, que también es otra transliteración y por eso tenemos que definirlo, que es la habilidad de presidir y de ser un superintendente, o sea, alguien que administra las cosas de Dios. Entonces, en nuestra congregación, yo soy el pastor principal, pero tenemos a otros pastores. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado también tener la habilidad de alimentar, de cuidar al rebaño, de preocuparse por el rebaño. Tienen ya algo de años de experiencia, entonces son ancianos en la palabra del Señor. Y especialmente el Hugo, más que lo tengo yo, tiene la habilidad de ser superintendente, de administrar las cosas de la congregación, de la iglesia. Entonces, ahí vemos los que faltaban en la lista de dones. Mi pregunta entonces es esta: ¿qué harás ahora con esta información? Bueno, algunos dicen, pero pastor, yo no sé cuál es mi don. Habla conmigo, yo te puedo ayudar. A veces es mucho más fácil que otro vea en ti tu don que tú mismo lo veas mirándote en el espejo. Pero la gran mayoría de las personas, al ejercer lo que naturalmente sale en ellos, el deseo que ellos tienen, los que los motiva a ellos para estar en la congregación, ahí van a ir descubriendo su don, porque la persona que llega y ve que nadie está sirviendo la bebida o lo que sea que tienen ahí para compartir, y ellos quieren ir y entregar y servir a otros, seguramente uno de sus dones es el servicio. El que llega y ve que las cosas no están ordenadas y quiere ordenar, probablemente es uno que quiere o que tiene el don de presidir, o que es el que tiene el don de administrar, que él quiere asegurarse de que las cosas se están haciendo bien. El que pregunta por los dineros de la iglesia, se preocupa por administrar bien sus propias cosas, probablemente tiene el don de la administración. Y necesitamos a todos en la congregación. No hay algunos que son más importantes que otros. Esa es la gran enseñanza de 1 de Corintios capítulo 14. Que algunos dones tienen mayor impacto y son más importantes porque edifican el cuerpo. Los otros simplemente son una señal. Por ejemplo, el don de lenguas. Entonces nosotros no enfatizamos esos dones. Es más, yo creo que para la iglesia de hoy ya dejaron de existir, pero llegará quizás a futuro un tiempo en que los dones van a volver, porque los primeros capítulos de Hechos, donde se habla del profeta Joel, él menciona que en los últimos tiempos los ancianos verán visiones y los jóvenes tendrán sueños, y que se va a hablar en lenguas como una señal para Israel. Y sabemos
que en el último tiempo, en los últimos 7 años de la historia, cuando hay una gran tribulación sobre la tierra, muchos del pueblo de Israel, muchos judíos, llegarán a los pies de Cristo, confesando que deberían haberlo aceptado ya como su Mesías mucho tiempo antes. Y ellos serán salvos. Y serán salvos, yo creo, por grandes señales que se verán y por los que salen a predicar en el nombre de Jesucristo. Agradezco su atención. Yo sé que este ha sido más largo de lo normal, pero quería cubrir todo este material de la mejor forma posible. Y es necesario que lo sepamos y me gustaría contestar cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan. Algunos lo hacen, me encanta recibir un WhatsApp o algo de preguntas que ustedes tienen y así yo los puedo ir contestando y asegurando de que cubrí bien el material para que tengamos entendimiento de un tema tan importante. Agradezco que hayan invertido este tiempo en este estudio. Dios les bendiga.